Bueno, voy a tener que hacer la grabación de nuevo porque hubo un desperfecto ahí en la subida, así que voy a pasar a explicar lo que habíamos estado entonces hace un momento punteando. Dijimos que íbamos a empezar por resolver, por ejemplo, del primer bloque de ejercicios del repartido práctico, donde lo que se me pide es realizar el estudio analítico y la representación gráfica de las funciones dadas. Nosotros comenzamos tratando de resolver la parte B, donde la función dada era esta que estaba acá. Bien, observen que la variable independiente en este caso aparece representada por la letra U. Generalmente usamos la X, en este caso la variable independiente aparece designada por la letra U. La expresión, entonces, con una variable independiente que se llama U en lugar de un X, responde a lo que yo llamaba un modelo cuadrático, una función cuadrática, cuyo bosquejo era entonces una parábola. ¿Cuáles eran los pasos que teníamos que seguir para hacer el estudio completo de una función cuadrática? Bueno, dijimos que el primer paso a seguir era la determinación de las raíces. ¿Y qué teníamos nosotros para usar para determinar esas raíces? Bueno, cuando la función es cuadrática, ustedes cuentan con la fórmula de Bhaskara. Es decir, fíjense que estoy escribiendo la fórmula de Bhaskara, haciendo hincapié en que la variable independiente se llama U en lugar de X. Bien, la fórmula establecía esto, así que yo me fui a mi función a identificar a quién tenía en el lugar del A, del B y del C que aparece en esa fórmula de Bhaskara. Recuerden que el A es siempre lo que nosotros llamamos el coeficiente principal, es el numerito que aparece multiplicando al término de mayor grado. Como delante del U cuadrado no tenías número, acordate que te vas a imaginar un 1 y entonces el coeficiente principal, el A, vale 1. En el lugar de la B tenés un -2 y en el lugar de la C entonces un 4. Con estos valores de A, B y C identificados, tú vas a irte a la fórmula de Bhaskara a sustituir y operar. Entonces vas a tener que mi U es mi B con signo contrario, eso es lo que quiere decir este menos que está anteponiéndose al B. No es que siempre vayas a poner un B negativo, significa tu B con signo contrario. Entonces, como en este caso el B era -2, cuando vas a reemplazar nos quedará +2. Y luego viene más menos, raíz cuadrada de, bueno, mi B al cuadrado, ya el -2 al cuadrado es 4, -4 por A por C, todo sobre 2A. Respeten bien la separación de términos que tienen dentro de esta cantidad subradical. La separación está hecha entonces en celeste. En el primer término no tenés cuentas para hacer, en el segundo sí, un producto consecutivo de factores, así que te da -4 por 1 por 4 es -16, y entonces la cantidad subradical es 4 menos 16 menos 12. Pero ¿qué quería decir que la cantidad subradical fuera negativa? ¿Qué implicaba? Que entonces este modelo cuadrático tenía lo que yo voy a llamar raíces imaginarias. Vuelvo a repetir, las raíces imaginarias se generan cuando lo que está dentro del símbolo de raíz cuadrada, que se conoce con el nombre de cantidad subradical, es negativo. ¿Está? La raíz cuadrada de un número negativo no existe en el campo real, que es habitualmente en el que nosotros trabajamos. Muy bien. ¿Qué implicancia va a tener el hecho de que esta función cuadrática tenga raíces imaginarias? ¿Qué es lo que va a provocar en el dibujo de esa función? Que bueno, el correspondiente dibujo, es decir, la parábola, asociada a este modelo cuadrático, no va a cortar ni a tocar nunca el eje de abscisas. Repito, cuando las raíces son imaginarias, tu futura parábola no corta ni toca nunca al eje de abscisas, al eje horizontal.
¿Está? Bueno, ¿qué es lo otro que nosotros le determinamos al modelo cuadrático? Le hago el estudio de signo. Era colocar sobre el eje de abscisas, que en este caso se llama U, las supuestas raíces reales, si es que las hubiera habido. No hay raíces para ubicar entonces acá, pero sí tenés un signo que es el signo del término de mayor grado. Y como el término de mayor grado en tu función cuadrática era positivo, entonces el signo va a ser todo más. ¿Y qué va a significar esto cuando yo lo traduzca a mi croquis? Bueno, si yo voy haciendo un croquis, un estado de situación, digamos así, esto me dice que el futuro dibujo se va a mantener siempre por arriba del eje de abscisas. Entonces yo puedo ir y tachar todo lo que está por debajo del eje de abscisas porque por ahí no voy a tener dibujo. Muy bien. Lo otro que le determinamos es el vértice. Entonces, acuérdense, la abscisa de ese vértice, la abscisa en este caso es un U del vértice, responde a esta fórmula. De nuevo, esto significa mi B con signo contrario sobre 2A. Por eso, como tu B era menos 2, acá vas a poner 2 y va sobre 2A. 2 dividido 2, 1. ¿Está? Esta es la abscisa del vértice. ¿Cuál sería su ordenada o cómo la determino? Bueno, la y del vértice, la ordenada del vértice, la conseguí yendo a la función de partida y cambiando todo lo que eran las u por lo que te dio la u del vértice, que en este caso fue un 1. O sea que la ordenada del vértice la hallo haciendo f de 1. Entonces, vas a irte a la función original, vas a cambiar todas las u's por unos, o sea que te queda 1 cuadrado menos 2 por 1 más 4. Vas a operar 1 menos 2 menos 1 más 4, 3, y estas van a ser las coordenadas de tu vértice. ¿Tá? Entonces yo, si retomo el croquis que venía haciendo, fíjense, yo ya había dicho que por debajo del eje horizontal no tengo dibujo, lo respeto. Ahora simplemente incorporo las coordenadas del vértice, en el eje horizontal un 1, en el eje vertical un 3, y entonces este sería tu vértice. Y ya voy previendo que si la futura parábola no podía cortar ni tocar nunca al eje horizontal, entonces el dibujo tiene que ser de acá para arriba. O sea que esa parábola va a estar contenta, brazos hacia arriba, con cavidad positiva, porque si fuera al revés, debería haber cortado en algún momento al eje de las abscisas, y eso no tiene lugar porque era una parábola con raíces imaginarias. Bueno, para completar el dibujo, que vuelvo a repetir, prevén que tiene esta forma. Necesito, como la figura es curva, tener por lo menos unos 6 u 8 puntos determinados. Voy a tomar 3 a la izquierda del 1 y 3 a la derecha. Entonces elijo 3 valores de x, mejor dicho, de u, que es el nombre de la variable independiente, que estén a la izquierda del 1, por eso elegí el 0, menos 1, menos 2, 0, menos 1, menos 2, y luego otros 3 que estén hacia el otro lado. Para hallar el correspondiente valor de y u ordenada, vas a ir a la función original a reemplazar esas u por el valor que seleccionaste. Y si querés dejas planteada la cuentita acá al costado, nadie nos va a decir nada. Mejor es ver la cuenta para poder después, si tenés que chequear algo o tratar de corregir algo, teniéndola a la vista es mucho más fácil. ¿Tá? No se olviden que ustedes van a ir entrenándose a trabajar sin calculadora en lo posible, porque después las pruebas en estudios terciarios me la quitan. Entonces, bueno, vayamos haciendo el esfuerzo de hacer toda esa operativa mentalmente. ¿Tá? Qué mejor que dejarla escrita para no cometer ningún error de cuentas. Y bueno, estas son los correspondientes puntos que se generaron. ¿Tá? Puedo, como decía, establecer cuál había sido la concavidad.
yo preveía que esa parábola iba a terminar teniendo concavidad positiva, abre los brazos hacia arriba, estoy contento, decimos, ¿tá? O sea que esperabas una concavidad así, contento. Lo único que marcas aquí es la abscisa del vértice porque sería el punto que marca ese cambio, ¿sí?, de situación, porque yo, digamos que antes del vértice vengo decreciendo y después paso a crecer. Bueno, además hay cierto vínculo entre la concavidad que era esperable por todo lo que veníamos determinándole a esa parábola y el signo del coeficiente principal, que sería el signo de la A. ¿Tá? La A era positiva en tu caso. Entonces, cuando la A es positiva, fíjate que en tu caso valía -1, acá está, significa que la concavidad de esa parábola es positiva y va a tener que abrir sus brazos efectivamente hacia arriba. Bueno, a partir de acá ya estás en condiciones de hacer una gráfica, si querés en papel cuadriculado, si no, en papel común, pautado o no, vas a transportar una escala con regla, ¿sí? Yo, observen, no tomé la misma escala en abscisas que en ordenadas. Yo cuando fui a chequear mi tabla, en el eje de las abscisas, el valor más pequeño que tenía era el -2 y el más grande el 4. Entonces yo tenía que, en el espacio que tenía, abarcar por lo menos entre -2 y 4. Y en el eje de ordenadas, fíjense que ustedes no tenían valores de I negativos, entonces no te conviene centrar el eje horizontal, tirarlo hacia abajo para aprovechar el espacio de la hoja. No te olvides que no tenés dibujo por debajo del eje de las abscisas, en este caso, todo tu dibujo está centrado hacia la parte de arriba, y entonces, bueno, tira este eje de abscisas, como decimos, hacia abajo, no lo centres en el croquis y asegúrate de abarcar por lo menos hasta el 12 o un poco más. Transporté entonces los puntos, los uní y hete aquí la parábola que era esperable tener, ¿sí? Fíjense que no toca ni corta nunca al eje horizontal, al eje de abscisas. Esta parábola que había quedado como colgada tenía raíces imaginarias. Bueno, ahora, vamos a recordar que habíamos establecido que las gráficas, cualquier gráfica, no solamente esta de una función cuadrática, siempre se leen de izquierda a derecha, ¿tá? Moviéndonos en el sentido de la flecha. Entonces, moviéndome de izquierda a derecha, tú ves que la gráfica primero decrece hasta que alcanzás el X del vértice o la abscisa del vértice, U del vértice en este caso, para luego, respetando el sentido de mi barrido o movimiento de izquierda a derecha, empezar a crecer nuevamente. Y eso lo puedo reflejar mediante estas flechas, ¿ven? Yo vengo de izquierda a derecha y la gráfica venía decreciendo hasta que, a partir de la abscisa del vértice, empieza a subir nuevamente. Venís bajando, subís. ¿Está? Bueno, y eso era a grandes rasgos lo que me pedían en este primer paquete, hacer el estudio completo de una función y su correspondiente bosquejo o gráfico. Vamos a explicar algo del segundo bloque de ejercicios, y en particular tomé la parte B, donde se me da una función polinómica que está escrita de esta forma, factoriada, porque cuando tú ves que la expresión está dada como un solo término, recuerden que los signos de más y menos fuera de paréntesis separan términos, así que en realidad esto tiene un solo término, que es el resultado de multiplicar entre sí dos o más factores. Acá hay dos factores, uno es el X, el otro es todo el paréntesis. Entonces decimos que esta expresión está factoriada, escrita como un producto de factores. Ahora, lo único que pedimos en este segundo bloque es determinar el máximo o el mínimo de esta función. Ante todo, fíjense en que es una función cuadrática.
Porque si yo hago en mi cabeza este cuenterío, desarrollo y ordeno, se ajusta al modelo cuadrático la expresión. Un modelo cuadrático incompleto, con un A que vale -2, un B que vale 100 y un C que vale 0 porque no tengo término independiente. Si esta expresión, esta función polinómica, corresponde a una función polinómica de segundo grado, modelo cuadrático, su bosquejo es una parábola. No quiero hacer el estudio completo, solamente me pedís que te determine el máximo o el mínimo, es decir, lo que sería el vértice de esta parábola. Ojo que las únicas funciones polinómicas que tienen vértice son las de segundo grado, porque el término vértice es exclusivo de las parábolas. Si la función que yo estoy trabajando no es cuadrática, no es un modelo cuadrático, no es un polinomio de segundo grado, vértice no va a tener, ¿está? Porque el vértice es exclusivo de las funciones polinómicas de segundo grado. Bien, y entonces, simplemente, ¿cómo se calculaba la abscisa del vértice? Menos b sobre 2a. Menos b, mi b con signo contrario, así que si acá es 100, pongo menos 100, sobre 2a. O sea que te queda menos 100 sobre menos 4, menos dividido menos es más, 100 dividido 4 es 25, y luego acá tenemos que la y del vértice la vas a determinar yendo a la función de partida y cambiando la x que tenías por lo que te dio la x del vértice. Vas a operar. Cuidado que acá en este primer término hay un producto y una potencia, siempre primero la potencia, después el producto, y al hacer cuentas, que acá quedó medio cortadito, generás que la x del vértice era el 25 y la y del vértice te termina dando 1250. Y hasta acá lo que pide este segundo bloque de ejercicios.